1951 fue igual que el final de otros tantos años anteriores. Última hora, Concepción Santullos de Lucero 10, Mantilla, La Habana, se encontró una casa dentro de Gravi en una estrellita de la fortuna. Y ahora hay 2 casas más en Gravi, a buscarlas, que están calientes, calientes para que las encuentre la gente. Hizo frío el 31 de diciembre de 1951. Después, 1952 comenzó a andar, marchaba hacia el futuro. Pedro Díaz Cuello esperaba la llegada de abril y con ese mes los días de verbena y música que eran una tradición en la ciudad. Luis Peña, joven y laborioso, estaba comenzando a enamorarse. Alcide Espino se preparaba para los exámenes tan difíciles de la Escuela de Comercio. Ni Pedro Díaz Cuello, ni Luis Peña, ni Alcide Espino, ni nadie en Holguín podía imaginar el marzo que les esperaba. Desde hacía meses se estaba preparando la salida del periódico Norte. Habían escogido el día 11 de marzo de 1952 para que circulara el primer número. Obviamente que el día 10 ya los redactores lo tenían todo preparado y en la noche de ese día las máquinas impresoras comenzaron su trabajo. Y entonces fue que les llegó la noticia que nadie estaba esperando. Fulgencio Batista acababa de dar un golpe de Estado. El director del periódico mandó que no se imprimiera la primera plana y quedó a la espera de que sus corresponsales de La Habana le mandaran las noticias de última hora. Vean ustedes la plana. Dice que el presidente Carlos Prío abandonó el Palacio Presidencial y que Batista habló al pueblo desde la ciudad militar. Dijo Batista que tuvo que regresar forzado por las circunstancias. Y vean esta fotografía que Norte incluyó. Es el oscuro sargento Fulgencio Batista en 1933. Exactamente en septiembre de 1933. Cuando hicieron esa foto acababa de producirse la revolución que derrotó al dictador Gerardo Machado. Y entonces un sargento dio un golpe a la alta jefatura del ejército. De un escobazo apartó a los generales, se puso estrellas en el cuello y se hizo el jefe militar del país. Esa era la historia de Fulgencio Batista. Norte nació dando la peor de las noticias. Pedro Díaz Cuello, Luis Peña, Alcide Espino y otras pocas gentes jóvenes de Holguín se opusieron al golpe de Estado. Tenían entre 18 y 25 años. Se sentaban en este banco, siempre en este banco, el que está en el Parque Calixto García, casi en la esquina de las calles Libertad y Martí, que da al actual Pico Cristal, Las Novedades, La Campana. Ellos siempre se sentaban en este banco y desde la primera vez que lo hicieron en lo adelante, transcurrieron 4 años. En esos 4 años ocurrieron hechos trascendentes de la historia de Cuba, pero ninguno de los que se sentaba aquí tuvo nada que ver con esos hechos. Pero eso sí, esos hechos que acontecieron fueron trascendentes para la vida y para la muerte de los que aquí se sentaban. Permítanme un paréntesis para hablarle de mi maestra en estas artes, de cómo contar desde el periodismo la historia. Hablo de María Julia Guerra. Es María Julia Guerra quien debería hacer este programa. Ella es la que de verdad sabe de la historia de esta ciudad, pero dice que no, porque está muy vieja, pero no lo está tanto. En el libro que escribió mi maestra María Julia Guerra y que se llama Fidel en Holguín, se cuenta esta anécdota. Ocurrió exactamente aquí en esta esquina, calle Libertad y Luz y Caballero. Era 4 de abril de 1953, por tanto, día de San Isidoro. Holguín estaba de carnaval y 2 holguineras
Tey Aguilera y Ritalia Agüero salieron a pasear por la ciudad en esa tarde. Cuando llegaron a este lugar se detuvieron y de pronto vieron que se aproximaba Ernesto Tisol, a quien las muchachas conocían muy bien, tanto que le decían Titico, pero Titico venía con un muchacho alto, fornido. Tey y Ritali se quedaron aquí, esperaron que Titico llegara, se saludaron y entonces Titico les presentó a su acompañante. Se llama Alejandro, les dijo Titico. Entonces Ritalia Agüero se quedó mirando a Alejandro y se echó a reír. Alejandro le preguntó, ¿y de qué te ríes? ¿Te pasa algo? Y ella dijo, no, no pasa nada, solo que yo sé que tú no te llamas Alejandro. Yo, dijo Ritali, yo estudio en la Universidad de La Habana y te conozco de allá. Tú te llamas Fidel Castro. Ya, esa fue la conversación, no hablaron nada más. Se veía que Fidel estaba ansioso, apurado. Ritali y Tey Aguilera quedaron mirando a los que se iban. Después, sin darle importancia al asunto, Ritali le dijo a Tey, se llama Fidel. ¿Te dijeron que se llama Alejandro? Eso dijeron, pero se llama Fidel. Niña, que se llame como sea. Sí, como sea, está lindísimo. Ernesto Tisol, Titico para sus amigos, era hijo de un dominicano que trabajaba en el ferrocarril del Central Santa Lucía, luego Rafael Freire, y también de una holguinera. El muchacho nació en Holguín y aquí vivió toda su niñez. Cuando tuvo edad, se fue a estudiar avicultura en La Habana, en la universidad, y ahí se ganó una beca para estudiar eso mismo, pero en los Estados Unidos. Antes de marcharse a los Estados Unidos, Tisol o Titico conoció a Fidel Castro, sobre todo conoció a Fidel Castro por la relación que Fidel tenía con un cuñado de Tisol. Ese cuñado de Tisol se llamaba Raúl Martínez Arana. Ernesto Tisol fue de los asaltantes al cuartel Moncada, fue hecho prisionero, fue de los sancionados a cumplir cárcel en Isla de Pino. Cuando le dieron la amnistía a los presos, Tisol salió junto con Fidel y los demás. Entonces, Fidel mandó a Tisol para los Estados Unidos. Desde allá, Ernesto Tisol, Titico, prestó grandes servicios a la organización y a la revolución, a la sierra. Cuando triunfó la revolución, Titico regresó de los Estados Unidos y desempeñó cargos administrativos muy importantes. Falleció de cáncer en el año 1984. ¿Por qué o hacer qué vino Fidel desde Bayamo a Holguín el 4 de abril de 1953, que fue el día que lo vieron Tey Aguilera y Ritalia Agüero? Fidel iba para Virán. Fue a Virán. Llegó el 5 de abril de 1953. Por cierto, esa vez fue la última en que vio a su padre con vida. Casi es seguro que Fidel durmió en Holguín en la noche de 4 para 5 de abril de 1953. ¿Dónde durmió? Hay tres hipótesis. Una, que fue en una casa en la calle Mendieta. Otra hipótesis, que fue en una casa en la calle Libertad. Y hay una tercera hipótesis, que esa noche que estuvo en Holguín, la del 4 para 5 de abril de 1953, Fidel Castro durmió aquí, en el Hotel Majestic. Los trabajadores del hotel repiten, como si fuera una leyenda, que Fidel durmió en esta habitación.
sentaban en el banquito, tampoco se enteraron que el día 24 de julio de ese mismo 1953 llegaron a esta holguinera esquina de las calles Mártires y Freixes en una guagua que hacía el trayecto Habana-Santiago, un grupo de los que iba a asaltar el cuartel Moncada. Claro, los que se sentaban en el banquito del parque no lo podían saber porque ellos no sabían que iban a asaltar el cuartel Moncada, pero sí a este lugar, aquí donde está el Hotel Majestic, llegó esa guagua. Era común que la guagua llegara habitualmente haciendo el trayecto Habana-Santiago. Les decía, la guagua llegó, ellos bajaron, almorzaron en el restaurante del hotel y luego siguieron rumbo hasta Santiago. Hasta un próximo encuentro.